Diego Mendoza, 38 años, magnate inmobiliario de 800 millones de euros, cena con sus socios más importantes cuando la camarera Carmen Rodríguez se acerca con las manos temblorosas. No es una camarera cualquiera. Es la mujer que él abandonó hace 15 años después de prometerle matrimonio, desapareciendo el día antes de la boda. Ahora Carmen trabaja aquí para mantener a la hija que Diego nunca supo que tenía. Cuando ella susurra, «Te he esperado por años», delante de todos sus socios, la respuesta de Diego hará colapsar su mundo de mentiras y dará inicio a la historia más desgarradora y redentora de Madrid. Porque lo que Diego no sabe es que Carmen tiene un secreto que lo cambiará todo. Madrid, restaurante Ramón Freixa, barrio de Salamanca. La noche del 20 de noviembre de 2024, el local más exclusivo de Madrid brillaba como una joya incrustada en el corazón de la capital. Diego Mendoza ocupaba la mesa central, rodeado de una corte de poderosos, magnates del sector inmobiliario, políticos, influyentes, hombres que movían millones con un simple apretón de manos. A los 38 años, Diego encarnaba el éxito hecho persona. Cabello oscuro, perfectamente peinado, traje de Custo Dalmau a medida que resaltaba su físico atlético, reloj Vacheron Constantin de 200.000 oro que brillaba en su muñeca. Su imperio inmobiliario valía 800 millones de euros y su nombre era sinónimo de poder absoluto en toda la Comunidad de Madrid. Pero detrás de esos ojos seguros se escondía un vacío que ni siquiera todo ese oro podía llenar. Sus socios discutían animadamente sobre el nuevo proyecto en Chamartín, un negocio que les reportaría otros 50 millones. Diego asentía mecánicamente, la mente en otra parte, cuando algo captó su atención. Una camarera se acercaba a su mesa con paso vacilante, las manos temblando imperceptiblemente mientras sostenía la bandeja de plata. El tiempo se detuvo. Carmen Rodríguez, la mujer que había amado apasionadamente 15 años atrás, aquella que debería haber sido su esposa, que debería haber compartido con él ese imperio de éxito. Ahora vestía el uniforme negro del restaurante que ceñía una silueta aún hermosa. Pero Diego notó inmediatamente las marcas del tiempo y el cansancio, las pequeñas arrugas alrededor de los ojos verdes, las manos ligeramente callosas del trabajo duro, una fatiga profunda que transparentaba a pesar de la sonrisa profesional. Carmen se acercó a la mesa con la gracia forzada de quien había aprendido a ocultar sus sentimientos detrás de una máscara de servicio. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y en esos ojos verdes Diego vio todo: el amor traicionado, la rabia contenida, la desilusión transformada en fortaleza, pero también algo más, algo que lo hizo temblar por dentro. La conversación en la mesa se fue apagando gradualmente. Los socios de Diego habían notado el intercambio de miradas, la tensión palpable que se había creado en el aire. Carmen permaneció de pie junto a la mesa durante lo que pareció una eternidad. Susurró las palabras que lo cambiarían todo. «Te he esperado por años». Las palabras cayeron como piedras en el silencio repentino. Los socios se giraron todos, intrigados por ese intercambio inesperado. Diego sintió la sangre helársele en las venas. Esa frase, dicha delante de sus socios más importantes, frente a las personas que decidían su futuro en los negocios, lo golpeó como una bofetada en plena cara. Roberto Martínez, su socio principal, se aclaró la garganta con evidente incomodidad. «Diego, ¿todo bien? ¿Conoces a esta señorita?» Carmen se puso rígida ante esa palabra, pronunciada con desprecio mal disimulado. Diego vio el destello de rabia en sus ojos y supo que estaba a punto de suceder algo irreparable. La mujer dulce y tímida que había conocido en la universidad había desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte, templada por el dolor. «Señorita Carmen», repitió con amargura.
Yo debía ser la señora Mendoza. Debía ser su esposa el 15 de junio de 2009. Siguió el silencio ensordecedor. Diego sintió las miradas de sus socios quemando su piel. Su reputación, construida con años de perfección calculada, se estaba desmoronando en pocos segundos. Carmen continuó, la voz haciéndose más firme con cada palabra. Hasta que él desapareció la noche antes de la boda, dejándome en la iglesia con 200 invitados y un vestido de novia pagado con los ahorros de mi madre. La tensión en la mesa se había vuelto insoportable. Otros clientes del restaurante habían comenzado a mirar en su dirección, atraídos por las voces alteradas. Diego intentaba desesperadamente recuperar el control de la situación, pero Carmen parecía determinada a decir todo lo que había guardado dentro durante 15 años. Los recuerdos de esa noche volvieron a atormentarlo. Su padre, Eduardo Mendoza, lo había convocado a su despacho pocas horas antes de la boda. Las fotografías de Carmen y su familia esparcidas sobre el escritorio, las amenazas veladas pero claras. Si se casaba con la hija de un obrero, perdería todo. No solo la herencia, sino también la seguridad de Carmen y los suyos. ¿Sabes lo que tuve que enfrentar después de que desaparecieras? Carmen continuaba sin importarle las miradas de todo el restaurante. Tuve que explicar a todos que el novio había desaparecido. Tuve que devolver los regalos uno por uno. Tuve que consolar a mi madre que se había endeudado para esa boda. Diego la miraba en silencio, viendo por primera vez el verdadero peso del dolor que había causado. Carmen ya no era la chica frágil que recordaba. Se había convertido en una guerrera forjada por la necesidad de sobrevivir. Y luego Carmen hizo una pausa, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Descubrí que estaba embarazada. Las últimas palabras cayeron como una bomba atómica. Diego palideció. La copa de champán se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo de mármol. El ruido resonó en el silencio sepulcral que se había creado. «¿Una hija?», susurró. «Sí, tiene 14 años y que se llama Lucía». Carmen continuó, la voz quebrándose ligeramente. «Una niña que cada noche me pregunta por qué su padre nunca estuvo presente, y yo tengo que inventar excusas para protegerla de la verdad». El mundo de Diego se desplomó definitivamente. 15 años de éxitos, de victorias en los negocios, de reconocimientos públicos, se desmoronaron en un instante. Tenía una hija de 14 años que nunca había conocido, que crecía creyendo haber sido abandonada. Sus socios parecían petrificados. Algunos clientes incluso estaban grabando con sus teléfonos, convirtiendo su drama privado en un espectáculo para compartir en redes sociales. Pero por primera vez en años, a Diego no le importaba su imagen pública. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», logró articular, la voz ahogada por la emoción. Carmen soltó una risa amarga, un sonido que hirió a Diego más que cualquier grito. «¿Cómo habría podido? Tú habías desaparecido. Nadie sabía dónde estabas. Intenté buscarte durante meses. Diego, durante meses esperé que regresaras, que hubiera una explicación. En cambio, nada. El vacío absoluto. La verdad era aún más dolorosa de lo que Diego había imaginado. Mientras él se construía una nueva vida, Carmen había luchado sola, criando a una niña que llevaba su apellido sin siquiera saber quién era el padre. «Fui un cobarde», susurró Diego, las primeras palabras sinceras que pronunciaba en años. «Sí», respondió Carmen sin dudar. «Lo fuiste». Carmen se giró para marcharse. Se levantó bruscamente, pero Diego, volcando la silla. «Espera, tienes que saber la verdad. Tienes que saber por qué desaparecí». Ella se detuvo, pero no se giró, los hombros tensos como cuerdas de violín. «¿Qué verdad, Diego? ¿La que me has ocultado durante 15 años?» Diego miró a sus socios, que pendían de sus labios. Luego tomó la decisión más valiente de su vida. «Mi padre me había amenazado de muerte.
la tuya y la de tu familia. Esta vez Carmen se giró, incrédula. Todo el restaurante parecía contener la respiración. Diego respiró profundamente, sintiendo el peso de 15 años de mentiras que finalmente se desplomaba. Mi padre descubrió que iba a casarme con la hija de un obrero. Para él, era inaceptable. Dijo que si te desposaba, me desheredaría y arruinaría. Pero sobre todo, amenazó con hacerles daño a ti y a tu familia. Las palabras salían con dificultad, como si cada sílaba le costara dolor físico. La noche antes de la boda me enseñó fotografías de tu casa, de tu madre saliendo del trabajo, de ti regresando de la universidad. Dijo que si no desaparecía antes del amanecer, tendrían un accidente. Carmen lo miraba conmovida, la rabia que lentamente daba paso a la comprensión. Tenías 23 años, Diego. Eras un hombre. Era un chico aterrorizado. Diego replicó. Creía que alejándome los protegería a ti y a tu familia. No sabía que estabas embarazada. Si lo hubiera sabido, se detuvo, porque la verdad era que no sabía qué habría hecho. Tu padre murió hace 5 años. Carmen dijo con voz dura. Lo leí en los periódicos hace 5 años. Diego, ¿por qué nunca regresaste? ¿Por qué nunca me buscaste? Esta vez Diego no tenía excusas. No podía esconderse detrás del miedo a un padre muerto, porque era un cobarde, porque cuanto más tiempo pasaba, más me convencía de que me odiarías, porque me había construido una nueva vida y no tenía el valor de enfrentar lo que había destruido. Uno de sus socios, claramente incómodo, se levantó de la mesa. La historia se estaba volviendo demasiado personal, demasiado incómoda para sus negocios. Pero Diego ni siquiera se dio cuenta. Por primera vez en 15 años, estaba diciendo la verdad. Carmen lo estudió durante un largo momento, tratando de reconocer en el hombre de éxito frente a ella al chico que había amado. ¿Quieres saber qué hice en estos 15 años mientras tú construías tu imperio? ¿Quieres saber cómo crié a nuestra hija? Diego asintió en silencio, preparándose para lo peor. Trabajé como camarera, dependienta, niñera, todo lo que fuera necesario para salir adelante. Lucía creció sin padre, porque yo era demasiado orgullosa para pedir ayuda a cualquiera. La voz de Carmen se quebró ligeramente. Pero, ¿sabes qué? Se ha convertido en una chica maravillosa. Estudia en el instituto. Siempre saca sobresalientes. Quiere ser arquitecta. La ironía no se le escapó a Diego. Su hija quería ser arquitecta, exactamente como había soñado él antes de ser arrastrado a los negocios familiares. Y cada vez que me pregunta por su padre, Carmen continuó, le digo que era un hombre bueno que se vio obligado a marcharse, porque, a pesar de todo, a pesar del dolor que me causaste, nunca logré odiarte completamente. Esas palabras golpearon a Diego como un puñetazo en el estómago. Durante 15 años había imaginado a Carmen odiándolo, contándole a su hija qué tipo de monstruo era el padre. En cambio, había protegido su imagen, había preservado la inocencia de Lucía. ¿Por qué?, preguntó Diego, la voz rota. ¿Por qué me protegiste incluso de esto? ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. ¿Por qué un niño necesita esperanza, no rabia?, respondió Carmen. ¿Y por qué?, vaciló, luchando consigo misma. Porque esperaba que algún día regresarías. El restaurante se había quedado silencioso como una iglesia. Camareros y clientes seguían esa conversación que parecía un drama shakespeariano en vivo. Diego se miró alrededor, viendo su vida perfecta desmoronarse pieza por pieza. Sus socios lo miraban con una mezcla de vergüenza y curiosidad morbosa, pero por primera vez en 15 años no le importaba. «Todavía te amo, Carmen», dijo Diego, las lágrimas comenzando a rodar libremente por su rostro. «Nunca dejé de amarte». «Yo también te amo», susurró Carmen. «Por eso duele tanto». En ese momento, Roberto Martínez se levantó de la mesa con aire indignado. «Diego,
Este espectáculo es inaceptable. No podemos trabajar con alguien que... Diego se giró hacia él con una mirada que nunca había tenido antes. ¿Qué? Que tiene corazón, que cometió errores, que es un ser humano en lugar de una máquina de hacer dinero. Sin esperar respuesta, se giró hacia todos sus socios. Este negocio de Chamartín pueden metérselo donde quieran, y lo mismo vale para todos los demás. He pasado 15 años construyendo un imperio vacío, un palacio de papel que se derrumba al primer soplo de verdad. Se acercó a Carmen, ignorando completamente las miradas conmocionadas a su alrededor. Ya, no quiero esa vida. Quiero una vida real contigo, si me lo permites, con nuestra hija, si ella quiere conocerme. Carmen miró a este hombre que acababa de tirar millones de euros por ella, que había destruido su reputación delante de los socios más poderosos de Madrid. El Diego que había conocido en la universidad nunca habría tenido este valor. Lucía termina las clases a las 14:30 en el Instituto Ramiro de Maeztu, dijo Carmen con voz temblorosa. Cada día la espero en la puerta. Si quieres conocerla, puedes venir mañana. Diego sintió el corazón latir tan fuerte que pensó que todo el restaurante podría oírlo. ¿De verdad me lo permitirías? No lo hago por ti, dijo Carmen. Lo hago por ella. Tiene derecho a saber quién es su padre, y tú tienes el deber de explicárselo tú mismo. Al día siguiente, a las 14:25, Diego se encontraba frente al Instituto Ramiro de Maeztu, con el corazón latiendo como nunca había latido en su vida. Había pasado la noche en vela, ensayando y reensayando las palabras que decirle a una hija que nunca había conocido. Vestía vaqueros y una camisa sencilla. No quería impresionarla con ropa cara, sino con sinceridad. Carmen ya estaba allí, apoyada en la puerta de la escuela, con la ansiedad pintada en el rostro. Cuando vio a Diego, le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Ambos estaban aterrorizados, pero por razones diferentes. Carmen temía haber tomado la decisión equivocada. Diego temía no estar a la altura del momento más importante de su vida. A las 14:30 en punto, la puerta se abrió y una avalancha de adolescentes comenzó a derramarse por la calle. Diego escrutaba cada rostro, tratando de imaginar cómo podría ser su hija. Entonces la vio. Lucía Rodríguez tenía los mismos ojos oscuros que él y la sonrisa luminosa de Carmen. Era alta para sus 14 años, con el cabello castaño largo y un aire de inteligencia madura que le recordaba a Diego a sí mismo a su edad. Llevaba una mochila llena de libros y reía despreocupada con sus amigas, ignorante de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Carmen llamó a su hija y Lucía corrió hacia ella con la naturalidad de quien había crecido en una relación de total confianza. «Mamá, hoy el profesor de literatura dijo que mi ensayo sobre la familia era el mejor de la clase». «Muy bien, amor», dijo Carmen, pero su voz traicionaba la emoción. «Lucía, hay alguien a quien me gustaría presentarte». Lucía se giró hacia Diego con curiosidad inocente. En ese momento, viendo a su hija por primera vez, Diego sintió el corazón romperse y recomponerse simultáneamente. Era hermosa, inteligente, llena de vida, todo lo que siempre había soñado en una hija. «Hola», dijo Lucía con una sonrisa espontánea. «Hola, Lucía, soy Diego», logró decir, la voz ahogada por la emoción. La sonrisa de Lucía se desvaneció lentamente. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los del padre, miraron a su madre, luego de nuevo a Diego, luego otra vez a su madre. La inteligencia que había heredado de ambos padres le permitió entender inmediatamente. «Diego... ¿Cómo? ¿Papá Diego?», preguntó con un hilo de voz. Diego asintió, incapaz de hablar. Lucía permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, procesando 14 años de preguntas sin respuesta. Luego, inesperadamente rompió a llorar, pero no eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de rabia, de confusión, de demasiados sentimientos contradictorios para una mente de 14 años. «¿Por qué ahora?», sollozó.
¿Por qué después de todo este tiempo? Diego se arrodilló frente a ella, poniéndose a su altura. Por segunda vez en 2 días se encontraba siendo completamente vulnerable ante alguien a quien amaba. Porque fui un cobarde, Lucía. Porque tomé la decisión equivocada cuando tenía más o menos tu edad y he pasado 15 años pagando las consecuencias. Lucía lo miró a través de las lágrimas, y Diego se vio a sí mismo en esa determinación precoz. ¿Pero tú sabías de mí? No, dijo Diego con honestidad brutal. Lo descubrí ayer por la noche. Si lo hubiera sabido, antes se detuvo, dándose cuenta de que no podía mentirse ni siquiera a sí mismo. ¿Qué? ¿Habrías regresado? Lucía lo desafió con la mirada. No lo sé, admitió Diego. Me gustaría decirte que sí, pero la verdad es que no lo sé. Era joven, tenía miedo e hice lo más egoísta de mi vida. Huí. Lucía lo miró en silencio durante un momento que pareció eterno. Al menos eres honesto. Esas palabras pronunciadas con la sabiduría precoz de quien había crecido sin padre golpearon a Diego más cualquier reproche. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que recordaba exactamente a Carmen a su edad. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Lucía con una madurez que partió el corazón a Diego. Diego miró a Carmen, que asintió, animándolo a decir la verdad. Ahora, si quieres, podemos conocernos lentamente, sin prisa, sin expectativas. No pretendo ser tu padre. Ese derecho me lo jugué hace 15 años, pero me gustaría ser tu amigo. Me gustaría saber qué te gusta, qué sueñas, ¿en quién quieres convertirte? Lucía lo estudió con esos ojos oscuros que reflejaban su misma inteligencia. ¿Te gusta la arquitectura? La pregunta lo tomó por sorpresa. Muchísimo. Siempre fue mi pasión secreta antes de quedar atrapado en los negocios familiares. Yo también quiero ser arquitecta, dijo Lucía tímidamente. Quiero diseñar casas para personas que no pueden permitírselas. Diego sintió el corazón henchirse de un orgullo que nunca había sentido por ningún negocio millonario. Su hija tenía un corazón más grande que el suyo, a pesar de haber crecido sin él. Entonces, tenemos algo en común, dijo Diego con una sonrisa temblorosa. Aún no somos familia, dijo Lucía con la seriedad de una pequeña adulta. Pero tal vez algún día podamos serlo. Diego asintió, las lágrimas corriendo libremente. No pediría más. Carmen los miraba a ambos, padre e hija, conociéndose por primera vez, y sintió su corazón comenzar a sanar de 15 años de dolor. Viendo a Diego arrodillado ante Lucía, vulnerable y sincero, reconoció al hombre del que se había enamorado en la universidad. ¿Qué les parece si vamos a tomar un helado?, propuso Carmen. Y Diego puede contarnos qué ha hecho en todos estos años. De acuerdo, dijo Lucía, pero lo quiero todo, incluso las partes feas. Especialmente las partes feas, prometió Diego, levantándose y extendiendo tímidamente la mano a su hija. Lucía miró esa mano por un momento, luego la tomó. Era un pequeño gesto, pero para Diego valía más que todos los contratos que había firmado jamás. Mientras caminaban por las calles de Madrid, Diego, Carmen y Lucía parecían una familia normal. Y tal vez, por primera vez en 15 años, realmente tenían la posibilidad de convertirse en una. El camino sería largo y difícil. Habría momentos de rabia, de duda, de dolor aún por elaborar. Lucía necesitaría tiempo para confiar. Carmen, para perdonar completamente. Diego, para aprender a ser padre. Pero mientras se dirigían hacia la heladería, los tres sabían que estaban comenzando algo nuevo, algo real, algo que valía la pena esperar 15 años. Al día siguiente, los periódicos informarían sobre el colapso financiero de Diego Mendoza, del imperio perdido por una camarera. Pero por primera vez en su vida, Diego había ganado algo que valía infinitamente más. Una familia. En las calles del barrio de Salamanca, bajo el cielo de noviembre de Madrid, 3 personas que el destino había separado comenzaron a escribir una nueva historia.
Una historia de segundas, oportunidades, de amor que sobrevive al tiempo, de familias que se reencuentran cuando menos lo esperan. Y mientras Lucía contaba a su padre sobre sus sueños de construir casas para los menos afortunados, Diego supo que había encontrado finalmente su verdadero legado, no en los rascacielos de cristal y acero, sino en el corazón puro de una hija que había aprendido a ser fuerte sin él, pero que ahora estaba dispuesta a darle una oportunidad de ser parte de su vida. Esta historia te ha emocionado, te ha hecho creer en el poder del perdón y las segundas oportunidades. Si tú también crees que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que nunca es demasiado tarde para remediar los errores del pasado, y que una familia puede nacer incluso del dolor más profundo, dale like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Has tenido que perdonar a alguien que te rompió el corazón? ¿Conoces historias de familias que se reunieron después de años de separación? Comparte tus experiencias y ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza, porque cada historia de perdón es una victoria del amor sobre el orgullo, de la familia sobre la soledad. Suscríbete para más historias que demuestran que el amor verdadero nunca muere. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para historias que celebran el valor de ser vulnerables y la fuerza del perdón.